Buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar el tema de las servidumbres dentro de nuestro estudio de la propiedad y otros derechos reales. Entonces aquí vamos a ya entrar en materia propiamente con respecto a los derechos reales. Las servidumbres vamos a considerarlas siempre como un derecho que se va a ejercer en cosa ajena. ¿Okay? La servidumbre no se ejerce sobre la cosa propia, sino sobre la cosa ajena. Entonces tenemos que las servidumbres o son personales como el uso o el usufructo, o reales como las servidumbres de los predios rústicos y urbanos. Así nos enseña el digesto. Eso quiere decir que hay unas servidumbres que están establecidas en atención a una persona determinada y hay otras servidumbres que están constituidas en atención a un inmueble determinado. Vamos a denominarlos propiamente predios o fundos rústicos y urbanos. En el antiguo derecho romano, tales derechos se constituían sobre bienes inmuebles. Aquí estamos hablando eh, propiamente de la servidumbre predial, fundos o predios, y se conocían como derechos de los predios para indicar la situación de subordinación en la que por virtud del derecho real se encontraba la propiedad de un fondo sirviente a favor de la propiedad de otro fondo denominado dominante. O sea que en la servidumbre predial va a ser, vamos a constituirnos siempre, vamos a encontrarnos siempre dos fondos, uno que va a ser denominado el fondo sirviente y otro que va a ser denominado el fondo dominante. ¿Okay? Eso quiere decir que hay una utilidad o beneficio que le presta el fondo dominante al fondo sirviente en virtud de la servidumbre. ¿Cuáles son las características de las servidumbres? Bueno, vamos a tener en primer lugar derechos sobre la cosa ajena, como les dije anteriormente. La servidumbre no se constituye sobre la cosa propia, sino siempre sobre la cosa ajena, porque se busca justamente una utilidad objetiva que presta un fondo al otro. Por eso que vamos a la segunda característica, que es la inherencia. Entonces, cuando se habla de la inherencia, estamos hablando pues de que la servidumbre está fuertemente vinculada al fondo y como tal determina un incremento para el fondo dominante y una disminución para el fondo sirviente. Es decir, que es una cualidad inseparable de ambos fondos. Entonces, quiere decir que la servidumbre no está establecida en atención a una persona determinada ni depende de la voluntad de una persona determinada, sino en atención a un fondo determinado. Por supuesto que la ejecución de la servidumbre no la hace el fondo, la hace la persona que se encuentra con la titularidad del dominio sobre el fondo. Entonces, por eso, por supuesto que hay personas involucradas, pero la inherencia nos indica que es un derecho real que acompaña al fondo en manos de quien se encuentre. Deber de abstención. Esto quiere decir que el contenido de la servidumbre puede consistir, digamos, para el propietario del fondo grabado por la servidumbre en un deber de abstención, porque el propietario del fondo sirviente no está obligado a realizar ninguna conducta u obligación de hacer, sino propiamente una abstención, es decir, un no hacer. Él debe tolerar
la ejecución de la servidumbre. Por ejemplo, si el fondo grabado tiene una servidumbre de paso por su propiedad, el dueño del fondo sirviente entonces tiene que permitir, tiene que tolerar el paso de los animales o el paso de las personas o el paso de los caballos. ¿Ok? Él no tiene que obligarse a más nada en particular, no tiene que constituir ninguna obligación de carácter positivo, a menos que sea algo que impida la ejecución de la servidumbre como tal. Por ejemplo, si tiene que cortar la hierba o tiene que mantener en buen estado los caminos, bueno, esas son cosas que tiene que cumplir el propietario del fondo sirviente, pero él no tiene por qué realizar ningún tipo de conducta o hacer como titular del fondo sirviente, sino simplemente permitir o tolerar eh, la ejecución de la servidumbre. Aunque la servidumbre no está constituida en atención a una persona determinada, sin embargo, él debe permitir la servidumbre solamente con respecto a la persona que se encuentre como dueña del fondo dominante. La tipicidad. Esto quiere decir que el derecho romano no conoció una categoría general de la servidumbre, sino determinados y particulares tipos de servidumbre. Entonces nos concebimos generalmente las clásicas servidumbres de, de agua, de pasto y de paso, ¿verdad? Y que después fueron de alguna manera ampliadas en la época justinianea. Eso no nos indica necesariamente que hay un número clausus, que hay un número cerrado con respecto a la servidumbre, sino que la servidumbre en principio está constituida sobre tipos determinados. Ahora bien, las partes pueden perfectamente realizar cualquier tipo de modificación o cambio en la servidumbre o al momento de constituir la servidumbre pueden pactar de la manera como esa servidumbre deba cumplirse. La indivisibilidad. Esto nos indica que la servidumbre predial siempre es indivisible. Es decir, que no puede constituirse ni extinguirse por una parte solamente del fondo que está sirviendo, sino que tiene que constituirse sobre toda la cosa. Por eso es que la servidumbre es un derecho real inherente sobre toda la cosa. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una servidumbre de paso, el propietario del fondo dominante va a poder pasar o andar por cualquier lugar donde esté mi fondo. Para eso se establece una reglamentación de la servidumbre y se le establece, por ejemplo, cuál es el camino o cuál es el paso que se debe seguir. Lo que se quiere decir es que toda la cosa, todo el fondo dominante, perdón, todo el fondo sirviente está grabado con la servidumbre. Entonces, por lo tanto, la servidumbre no se extingue por una parte del fondo grabado, sino que deberá soportar íntegramente la servidumbre. Como le dije hace poco, aquí se utiliza una terminología. El fondo grabado se denomina fondo sirviente, mientras que el fondo cuyo titular se le concede el servicio se denomina fondo dominante. Unos principios que rigen las servidumbres que podemos mencionar, la utilidad, ¿verdad? Esto quiere decir que es necesario que la servidumbre sea útil al fondo dominante y no directamente a la persona de su dueño, aunque la servidumbre puede tener también una ventaja subjetiva para el dueño del fondo dominante, como podría ser, por ejemplo, eh, el derecho a tener una buena vista, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se podría decir que, aunque es una servidumbre constituida a favor del fondo dominante, tiene beneficio para el dueño, pero la utilidad básicamente determina
una ventaja para el fondo dominante. Quiere decir que le da como un valor agregado, vamos a decirlo así, al fondo dominante, porque a través de la servidumbre se beneficia a la persona que esté en calidad de dueño del fondo dominante, sea quien sea, ¿ok? Porque recuerden que la servidumbre está adherida a la cosa sin importar en manos de quien se encuentre. También la posibilidad de la servidumbre. Esto requiere, por supuesto, que la servidumbre sea posible física, materialmente y jurídicamente hablando. Por eso es que siempre se exige que los fondos, tanto el fondo dominante como el fondo sirviente, sean fondos colindantes. Pudiera ser que no sean colindantes. Por ejemplo, si lo separa una autopista o una carretera, a lo mejor es posible constituir la servidumbre, pero que la servidumbre sea posible. Eso quiere decir que si los fondos están a una distancia considerable, no es posible la existencia de la servidumbre. La servidumbre tiene que ser posible. Si yo, por ejemplo, constituyo una servidumbre de paso sobre mi casa, sobre mi fondo, sobre mi propiedad, tiene que ser a un fondo que esté contiguo al mío, no un fondo que se encuentre a 50 kilómetros o a 100 kilómetros, ¿verdad? Porque no tiene sentido. La perpetuidad, eso quiere decir que la servidumbre tiende a satisfacer necesidades del fondo dominante que son de carácter perpetua, y eso quiere decir que la servidumbre se constituye a perpetuidad y no temporalmente. ¿Ok? Esto no implica que la servidumbre no se puede extinguir. La servidumbre sí se puede extinguir. Lo que pasa es que tiene una causa perpetua, en el sentido de que no está constituida por un tiempo determinado, no está constituida a voluntad de las partes, sino tiene una razón perpetua porque la necesidad es permanente. La indivisibilidad, bueno, lo mismo que hablamos la lámina anterior, que se constituye sobre toda la cosa, sobre todo el fondo grabado, ¿verdad? Y no sobre parte de ello, y que obviamente la puede acompañar en manos de quien se encuentre. La inalienabilidad, que nos indica que la servidumbre va necesariamente vinculada al fondo sirviente, y no se puede vender, no se puede transmitir su propiedad sin la servidumbre, porque la servidumbre es inherente al fondo, está adherida al fondo como derecho real. Y finalmente, que la servidumbre no puede constituir un hacer, que lo explicamos anteriormente, ¿verdad? La servidumbre implica para el titular del fondo sirviente un no hacer, es decir, una tolerancia hacia el propietario del fondo dominante, siempre y cuando la servidumbre se cumpla con todos los propósitos para los cuales ha sido establecida. O sea, no se puede desvirtuar la razón de la servidumbre. Por ejemplo, si yo paso una servidumbre, yo constituyo una servidumbre de paso por mi propiedad de ganado o de animales, no me pueden después pasar vehículos, tractores, ¿verdad? Sino simplemente se debe hacer la servidumbre tal como fue establecida. Si yo constituyo una servidumbre de agua en mi propiedad a favor del fondo dominante, no puede venir una persona distinta al titular del fondo dominante a traer sus animales a tomar agua en mi propiedad. Recuerden que estas servidumbres
son derechos reales gratuitos por naturaleza. Entonces no necesariamente hay un elemento económico, porque si le ponemos un costo, si le ponemos un precio a la servidumbre, entonces ya dejaría de tener ese carácter de derecho real. Los requisitos, bueno, redundando un poco lo que hablamos, dos fundos, siempre tiene que haber dos fundos, porque nadie puede constituir la servidumbre sobre el fondo que le pertenece. La utilidad de la servidumbre, como dijimos, la posibilidad, la causa perpetua y la perpetuidad. Cuando se habla de la causa perpetua, se quiere decir que es una condición permanente al fondo, ¿verdad? Es decir, que la servidumbre puede tener lugar en cualquier momento. No existe una causa perpetua cuando el ejercicio de la servidumbre depende de la voluntad del dueño del fondo sirviente, lo cual es absurdo. O sea, yo no puedo constituir una servidumbre y decirle al dueño del fondo dominante, bueno, mira, tú vas a pasar por mi propiedad, tus animales, cuando yo quiera. O me tienes que pedir permiso para pasar por mi propiedad. O sea, la servidumbre por eso tiene una causa perpetua. Y la perpetuidad que nos indica que las necesidades son de carácter perpetua y no temporales. ¿Ok? Entonces, una vez que la servidumbre se ha constituido, el propietario del fondo dominante puede ejercitar la misma sin necesidad de pedirle permiso al propietario del fondo sirviente. ¿Cuáles son los modos de constitución de la servidumbre? Bueno, aquí nos encontramos unos modos también similares a los modos de adquisición de la propiedad. Hay unos modos que están regidos por el derecho en la época clásica romana, y entonces nos encontramos la emancipatio y la injure cessio. ¿Por qué la emancipatio? Porque las servidumbres eran consideradas res mancipi. Entonces la forma de constitución de la servidumbre debe ser mediante la emancipatio, fundamentalmente. Se dice que las servidumbres prediales rústicas, ahorita vamos a ver cómo es eso, se constituían mediante emancipatio, en tanto que las servidumbres prediales urbanas, como eran cosas net mancipi, se constituían mediante un injure cessio. La deductio, esto era un modo que consiste en la reserva de servidumbre que hacía el propietario de los dos fondos al vender o enajenar uno de ellos. Si yo soy propietario de dos fondos que son colindantes y vendo uno de los fondos, yo puedo hacer una reserva de usufructo, perdón, una reserva de servidumbre, y entonces ese era un modo también por el cual se podía constituir la servidumbre. El legado también era una forma de constitución de la servidumbre, y esto lo hacía el propietario de dos fondos en su testamento. Podía atribuir a cada uno de ellos a personas distintas, constituyendo servidumbre sobre uno de los fondos y a favor del otro, ¿verdad? Si por ejemplo el causante tenía dos hijos, entonces él constituía la servidumbre sobre uno de ellos a favor del otro. Tenemos la usucapión, ¿verdad? Que también fue un modo de constituir la servidumbre, que originalmente se aceptó cuando se toleraba, cuando se toleraba la servidumbre por el tiempo de un año, por el término de un año. Entonces la persona podía adquirir la servidumbre como tal, pero este modo de constitución después fue prohibido hacia finales de la República. Es decir, que no se podía constituir una servidumbre de esta manera, sino que tenía que hacerse de una manera de acuerdo a lo establecido en el derecho civil. Y en la época justinianea, cuando ha desaparecido ya la distinción
entre las cosas mancipi y las cosas net mancipi, entonces ya el modo de constitución de la servidumbre propiamente dicho es la traditio o entrega material. En este caso, vamos a decir que es el simple acuerdo de voluntades que tiene lugar y que se constituye también en un modo general de transferencia de la propiedad por actos intervivos. Entonces la traditio era el modo utilizado también para la constitución de la servidumbre. Las clases, las clases o tipos de servidumbre, bueno, nos vamos a encontrar, antes de ver esta lámina, vamos a ver estas servidumbres urbanas y servidumbres rústicas. Entonces, tenemos las servidumbres prediales o rústicas, son las utilizadas y requeridas por la vida campestre. Por ejemplo, la servidumbre de paso, de pasto, de agua. Y la servidumbre urbana, las propias de la construcción de la ciudad. Por ejemplo, una servidumbre de vista, vamos a decirlo así, es una servidumbre propia de la ciudad. Imagínense ustedes, en el mundo moderno, un edificio que se haya construido con vista a un campo de golf. Les pongo como ejemplo los edificios que son colindantes con el country club, ¿verdad? La vista forma parte de un valor agregado del apartamento. Entonces imagínate que le pongan una construcción por delante que pueda tapar la vista. Entonces esto es un ejemplo de una servidumbre urbana. Mientras la mayoría de las servidumbres generalmente son constituidas en el campo y que tienen que ver con la agricultura. Por eso es que los romanos utilizaron mucho esta figura, porque fundamentalmente eran una sociedad agropecuaria, ¿verdad? Que tenía la base de la riqueza pues, en el trabajo del campo, el trabajo de la agricultura y de la ganadería. Entonces tenemos algunas servidumbres típicas, digamos, de la época romana. El iter, que era el paso a pie o a caballo. El actus, paso en vehículos o bestias. La vía incluye las dos primeras formas de pasaje. El acueducto, conducción del agua de un fondo a otro. Fíjense una cosa, que la servidumbre de acueducto autoriza a conducir agua a través del fondo sirviente y hacia el dominante. Eso nos indica que hay una fuente natural de agua en el fondo sirviente. La servidumbre de acueducto no se puede constituir por la existencia de una cisterna, vamos a decirlo así, porque la servidumbre tiene que tener una razón perpetua, una causa perpetua. Entonces yo no puedo constituir una servidumbre porque yo tenga en el mundo de hoy, yo tengo un camión cisterna en mi fondo y le voy a dar agua al fondo de al lado. No es una servidumbre. Le estoy haciendo un favor, pero no le estoy constituyendo una servidumbre porque la fuente de agua no es de carácter perpetuo, no tiene una razón perpetua. Entonces, bueno, esos son algunas de las servidumbres. Como yo les dije, no hay un número clausus como tal de las servidumbres. Hay muchas variantes. Y en la lectura que ustedes van a hacer, van a encontrarse pues muchos tipos de servidumbre que no he mencionado aquí, que podían darse tanto en el campo como en la ciudad, que tenían pues una razón de ser, una razón de utilidad hacia el dueño del fondo dominante. ¿Cómo se defiende la servidumbre? ¿Cuál es la defensa procesal de la servidumbre? La protección de lo judicial de los derechos reales de servidumbre se ejercía mediante la vindicatio servitutis, es decir, la vindicación de la servidumbre. Esta es una acción parecida a la acción reivindicatoria. En el derecho justiniano se le denominó acción confesoria. La puede ejercer la acción el propietario del fondo dominante como titular del derecho real absoluto. ¿Esto cuándo se ejerce? Bueno, se ejerce cuando el propietario del fondo sirviente se niega a permitir la servidumbre. ¿Okay? Imagínense ustedes que
el fondo sirviente cambia de propietario y el nuevo propietario se niega a permitir la servidumbre. Entonces, en este caso, el beneficiario podía ejercer ese derecho real para el poder hacer cumplir la servidumbre. Y la acción se dirige contra el propietario del fondo sirviente, sea quien sea esta persona. Extinción de la servidumbre. Como les digo, la servidumbre tiene una causa perpetua, pero eso no quiere decir que la servidumbre no se pueda extinguir. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las servidumbres personales, que sí tienen una razón temporal. Pero estas servidumbres prediales tienen una causa perpetua, una razón de perpetuidad, pero sí pueden extinguirse. El primero forma de extinción es la confusión, cuando las propiedades del fondo sirviente y el fondo dominante convergen en un mismo titular. Entonces, en ese caso, como nadie puede tener servidumbre sobre la cosa propia, la servidumbre se extingue por confusión, ¿verdad? Cuando el propietario, por ejemplo, del fondo dominante o viceversa, compra la propiedad del otro fondo o adquiere la propiedad del otro fondo. La remisión o renuncia, acto por el cual se declinaba la voluntad de la servidumbre, en este caso, el dueño del fondo dominante renuncia al ejercicio de la servidumbre. Y el no uso por 2 años en el derecho clásico y 20 según las reglas de la prescripción del derecho postclásico. Esta es una prescripción extintiva de la servidumbre. Es decir, cuando la servidumbre deja de tener interés, deja de tener utilidad para el fondo dominante. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de las servidumbres personales. Estas son servidumbres ya que tienen otra nota característica, que no están establecidas en atención a un fondo o a una propiedad, sino están establecidas en atención a una persona determinada. Por eso es que estas servidumbres tienen una razón temporal, ya sea por el tiempo por el cual fueron constituidas o por la vida de la persona. ¿Okay? Por ejemplo, si se constituye un usufructo sin establecer el término del mismo, se considera que el mismo dura la vida de la persona. Y estos son derechos reales de carácter personalísimo que se extinguen con la muerte de la persona, ¿verdad? Porque son constituidos en atención a una persona determinada. Tenemos el usufructo, el uso, la habitación, que han quedado hasta nuestros días, y un derecho real que existía en el derecho romano, que era el trabajo de los esclavos, o también llamado operae servorum. ¿Qué es el usufructo? Según Pablo, el usufructo es el derecho de usar y percibir los frutos de cosas ajenas, dejando a salvo su sustancia. Fíjate que aquí volvemos a retomar el tema que habíamos hablado, que siempre estas servidumbres son derechos reales en cosa ajena. Entonces, el usufructo nos permite usar y disfrutar la cosa, o sea, percibir los frutos de la cosa. Se trata de un derecho real, solo puede recaer sobre cosas corporales, solo se puede constituir sobre cosas ajenas siempre que no sean consumibles. ¿Por qué? Porque el usufructuario tiene que devolver la cosa al finalizar el usufructo. Y obviamente no se puede constituir un usufructo sobre una cosa que sea consumible, porque entonces no estaremos en presencia de un derecho real, sino de otro tipo de contrato o de situación jurídica. El titular del derecho real puede usar la cosa y percibir sus frutos. ¿Okay?
A diferencia de las servidumbres prediales, es un derecho real inherente a la persona de su titular, en donde se sigue que es inalienable y esencialmente temporal. Eso quiere decir que el titular del derecho real de usufructo no lo puede transmitir a otra persona. Por eso es que se dice que es inalienable. Y es esencialmente temporal porque si no se ha establecido un término de duración, se considera que dura el tiempo de vida de la persona. El titular de ese derecho real recibe el nombre de usufructuario y el propietario de la cosa afectada por el usufructo, el de nudo propietario. Y su derecho, nuda propiedad. Fíjense que el usufructuario, él recibe la cosa y tiene la obligación de conservarla como un buen padre de familia. Y en el derecho romano también se establecieron obligaciones a cargo del usufructuario de devolver la cosa al propietario una vez finalizado el usufructo. El propietario en este caso, que es el nudo propietario, él tiene una situación parecida al propietario del fondo sirviente, que él debe abstenerse de ejercer cualquier acto que pueda impedir el uso o el usufructo sobre la cosa. En este sentido, el usufructuario, el nudo propietario, tiene también un deber de abstención, debe abstenerse y debe más bien tolerar la ejecución del usufructo, aunque él tiene el derecho de inspeccionar su propiedad y tiene ciertos derechos también que le fue reconocido por la jurisprudencia romana, ¿verdad? Por ejemplo, la propiedad podía ser objeto, digamos, de algún tipo de vigilancia o inspección. Si se conseguía un tesoro, la mitad le correspondía al nudo propietario. Los animales muertos eran propiedad del nudo propietario. Bueno, algunas cosas que el derecho romano, pues, algunos derechos que reconoció en cabeza del nudo propietario. El uso. El uso es un derecho real en virtud del cual se puede utilizar la cosa ajena, pero sin tomar en principio ningún fruto o producto de ella. Entonces, el titular del derecho real, en este caso lo vamos a llamar usuario, ¿no? Dice Ulpiano, aquel a quien se dejó el uso puede usar, pero no puede recibir los frutos. El derecho real de uso es indivisible e intransferible, pudiendo ejercitarlo el titular con toda su familia. ¿Ok? Este es un derecho real parecido al usufructo, pero que no tiene la misma connotación del usufructo porque el usuario, en principio, él no puede ser titular de los frutos. Sin embargo, se llegó a aceptar que el usuario de una casa pudiese no solo vivir en ella con su familia y sus esclavos, sino también con algún inquilino, que el usuario de un fondo pudiese tomar algunos productos del fondo para satisfacer sus necesidades diarias. ¿Okay? Entonces, esto es una relajación de ese principio, pero que obviamente no le dan tampoco el carácter de un usufructo. Las obligaciones del usuario son muy similares a las obligaciones del usufructuario y él está obligado a devolver la cosa, ¿verdad? Al finalizar el derecho real. Tenemos la habitación, es un derecho real que atribuye a su titular la facultad de habitar una casa ajena y de alquilarla a terceros. Entonces, para los juristas clásicos no se trataba de una figura autónoma, ya que discutían si se trataba de un caso de uso o de usufructo. Justiniano la erigió como un derecho real autónomo muy similar al usufructo. ¿Okay? Entonces, aquí vemos cómo
la habitación es un derecho real de uso sobre una casa. O sea que tiene la particularidad de que se permite que se pueda alquilar la casa también a terceras personas. Y tenemos el derecho real de trabajo de los esclavos, se entiende por operae servorum, una servidumbre personal que atribuye a su titular el derecho de gozar de los trabajos de un esclavo ajeno. Esto se daba cuando una familia o un pater familia constituía un derecho real sobre uno o varios de sus esclavos a favor de otro pater familia. Es decir, se prestaba el esclavo por un tiempo determinado para que pudiera realizar trabajos a otra persona. Entonces, el titular de este derecho real puede servirse directamente de los servicios de un esclavo ajeno o locarlo a un tercero, es decir, alquilarlo a un tercero. Podía ser transmitido mortis causa a los herederos del titular en tanto subsista el esclavo objeto del derecho, a diferencia de los otros derechos reales que se extinguían con la muerte del beneficiario. Entonces, este por supuesto que era un derecho real muy particular sobre el trabajo de los esclavos. Bueno, este es el tema que les quería conversar hoy, el tema de los derechos reales de garantía. Y entonces, no, yo quisiera que me dijeran si hay alguna duda al respecto para yo explicárselas con todo gusto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Eh, les recuerdo que la tarea número 5 pueden entregarla hasta el día de mañana a las 12 de la noche. Entonces, voy a, voy a pasar un audio por el grupo, por algunas dudas que me han preguntado sobre la tarea, para que ustedes estén más claros sobre eso. ¿Ok? Déjame